Que el Eterno les bendiga. La Pascua. Ver Éxodo capítulo 12, versículo 11. Antecedentes históricos. Desde el momento de la salida de Israel de Egipto, alrededor de 1445 a.C., el pueblo hebreo, más tarde llamado judío, ha estado celebrando la Pascua cada año en la primavera, generalmente cerca del tiempo del Viernes Santo y el día de Resurrección. Después de más de 400 años de su gestión en Egipto, Dios determinó librar de la esclavitud a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Levantó a Moisés y lo designó como el líder del Éxodo. Éxodo capítulo 3 y 4. En obediencia al llamado de Dios, Moisés confrontó a Faraón con el mandato de Dios: «Deja ir a mi pueblo». Para recalcar la seriedad de ese mensaje del Señor, Moisés, con el poder de Dios, hizo que cayeran plagas como juicio sobre la nación egipcia. Durante varias de ellas, Faraón accedió a dejar ir a los israelitas, pero luego no cumplió su decisión una vez que se suprimiera la plaga. Llegó el momento de la 10ª y última plaga, la que no les daría a los egipcios otra alternativa que expulsar a los israelitas. Dios envió un ángel de la muerte por todo Egipto para que destruyera a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Éxodo capítulo 12, versículo 12. Como también los israelitas estaban viviendo en Egipto, ¿cómo podían escapar del ángel exterminador? El Señor dio una orden específica a su pueblo. Obedecerla resultaría en su protección para cada familia hebrea y para cada hijo primogénito de ellos. Cada familia debía tomar un cordero macho de 1 año sin defecto y debía matarlo a la puesta del sol el día 14 del mes de Abib. Las familias más pequeñas podían compartir un solo cordero. Éxodo 12:4. Parte de la sangre del cordero sacrificado tenía que esparcirse sobre los 2 postes y en el dintel de sus casas. Cuando el ángel de la muerte pasara por la tierra, pasaría sobre aquellas casas que tenían la sangre esparcida sobre ellas. De aquí el término Pascua del hebreo passage, que significa saltar por encima, pasar de largo o perdonar. Así que por la sangre del cordero sacrificado a los israelitas se les perdonó el juicio de muerte que vino sobre todos los primogénitos egipcios. Dios ordenó la señal de la sangre no porque él no podía distinguir de otra manera a los israelitas de los egipcios, sino porque quería enseñarle a su pueblo la importancia de la obediencia y de la redención de sangre, preparándolo así para el Cordero de Dios, que significa que siglos más tarde quitaría el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículo 29. Esa noche en particular los israelitas debían estar vestidos y listos para partir. Éxodo 12:11. Se les ordenó que asaran el cordero, que no lo hirvieran y que prepararan pan sin levadura y hierbas amargas. Cuando se acercaba la noche, ellos estarían listos para comer el alimento y partir deprisa cuando los egipcios fueran a rogarles que salieran de su tierra. Todo sucedió tal como había dicho el Señor. Éxodo capítulo 12, versículo 29 al 36. La Pascua en la historia israelita judía. Desde aquel momento de la historia, el pueblo de Dios celebró la Pascua cada primavera, en respuesta a su orden de que la Pascua fuera estatuto perpetuo. Éxodo 12:14. Sin embargo, fue un sacrificio conmemorativo. Solo el sacrificio inicial en Egipto fue un sacrificio eficaz. Antes que se destruyera el templo, cada Pascua, los israelitas se reunían en las casas, mataban un cordero, quitaban toda levadura de sus hogares y comían hierbas
amargas. Más significativo es que volvían a contar el relato del milagroso éxodo de sus antepasados de la tierra de Egipto y de la esclavitud a Faraón. Así que de generación en generación el pueblo hebreo recordaba la redención de Dios y su liberación de Egipto. Véase Éxodo 12:26. Una vez que se destruyó el templo, Dios ordenó que la celebración de la Pascua y el sacrificio del Cordero tuvieran lugar en Jerusalén. Deuteronomio 16, versículos del 1 al 6. El Antiguo Testamento indica varias veces en que se celebraba una Pascua especialmente importante en la Ciudad Santa. Segunda de Reyes, capítulo 23 de versículos 21 al 23. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículos del 1 al 20 y versículos del 35. Capítulo 35, versículos del 1 al 19 y Esdras, capítulo 6, versículo 22. Asimismo, los judíos en la época del Nuevo Testamento guardaban la Pascua. El único incidente de la niñez de Jesús registrado en las Escrituras ocurrió cuando sus padres lo llevaron a Jerusalén a la edad de 12 años para celebrar la Pascua. Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 50. Durante su ministerio público, Jesús iba regularmente a Jerusalén para la Pascua. Juan capítulo 2, versículo 13. La última cena que comió Jesús con sus discípulos en Jerusalén poco antes de ir a la cruz fue una comida pascual. Véase Mateo capítulo 26 de los versículos 1 al 2 y luego del 17 al 29. Jesús mismo fue crucificado en la Pascua como el Cordero Pascual. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7, que libera del pecado y de la muerte a todos los que creen. Todavía hoy los judíos celebran la Pascua, aunque su esencia ha cambiado algo. Como ya no hay un templo en Jerusalén donde pueda sacrificarse un cordero en obediencia a Deuteronomio capítulo 16, de los versículos 1 al 6, la fiesta contemporánea judía llamada el Seder ya no se celebra con cordero asado, pero todavía se reúnen las familias, se quita ceremonialmente toda levadura de los hogares judíos y el padre de familia vuelve a contar la historia del éxodo de Egipto. La Pascua y Jesucristo. Para los cristianos, la Pascua abarca un simbolismo profético significativo que señala a Jesucristo. El Nuevo Testamento enseña explícitamente que las fiestas judías son sombra de lo que ha de venir. Ver Colosenses capítulo 2, versículo 17 y Hebreos capítulo 10, versículo 1. Es decir, la redención mediante la sangre de Jesucristo. Nótese lo siguiente en Éxodo 12, que hace recordar al Salvador y su voluntad para los que creen en Él. Primero, lo más importante del acontecimiento pascual fue la gracia salvadora de Dios. Dios sacó a los israelitas de Egipto, no porque fueran un pueblo tan digno, sino porque Él los amaba y porque era fiel a su pacto. Véase Deuteronomio 7, capítulo 7 de los versículos 7 al 10. Asimismo, la salvación que se recibe de Cristo llega al creyente mediante la maravillosa gracia de Dios. Véase Efesios capítulo 2 de los versículos 8 al 10 y Tito del capítulo 3 de los versículos 4 y 5. Segundo, el propósito de la sangre aplicada a los postes de las casas era salvar a los hijos primogénitos de cada familia de la muerte. Esto señala hacia el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz a fin de librar a los creyentes
de la muerte y de la ira de Dios contra el pecado. Ver Éxodo capítulo 12, versículos 13, 23 y 27 y Hebreos capítulo 9, versículo 22. Tercero, el Cordero Pascual era una víctima. Ver Éxodo capítulo 12, versículo 27, que funcionaba como sustituto de los primogénitos. Esto señala a la muerte de Cristo como sustituto de la muerte del creyente. Véase Romanos capítulo 3, versículo 25. A Cristo Pablo lo llama explícitamente nuestra Pascua, sacrificada por nosotros. Ver 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Cuarto, el cordero macho que se separaba para darle muerte tenía que ser sin defecto. Ver Éxodo capítulo 12, versículo 5. Esto prefigura la imparcialidad de Cristo, el perfecto Hijo de Dios. Ver Juan capítulo 8, versículo 46 y Hebreos 4:15. Quinto, el acto de comer del cordero representaba la identificación de la comunidad israelita con la muerte del cordero, una muerte que los salvara de la muerte física. Asimismo, tomar de la cena del Señor representa la participación del creyente en la muerte de Cristo, una muerte que salva de la muerte espiritual. 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 al 17. Como en el caso de la Pascua, solamente el sacrificio inicial, es decir, su muerte en la cruz, fue un sacrificio eficaz. Se observa la cena del Señor como un recuerdo de Él, en memoria. 1 Corintios capítulo 11, versículo 24. Sexto, la aspersión de la sangre sobre los postes de la puerta se hizo en fe obediente. Ver Éxodo capítulo 12, 28 y Hebreos 11, 28. Esa respuesta de fe originó la redención mediante la sangre. Éxodo capítulo 12, versículos 7, 13 y 21. La salvación mediante la sangre de Cristo se obtiene solo mediante la obediencia a la fe. Romanos 16, 26 y del 1 al 5. Séptimo, se debía de comer el cordero pascual junto con el pan sin levadura. Éxodo 12:8. Como en la Biblia, la levadura por lo regular representa el pecado y la corrupción. Véase Éxodo capítulo 13, versículo 7 y Mateo 10, capítulo 16, versículo 6 y Marcos 8, 15. Este pan sin levadura representaba la separación de los israelitas redimidos de Egipto, es decir, del mundo y del pecado. Véase Éxodo 12:15. Asimismo, al pueblo redimido de Dios se le llama a separarse del mundo pecador y a dedicarse solo a Dios. Amén. Espero que este artículo tomado de la Biblia de Estudio de la Vida Plena sea de gran bendición para sus vidas. En el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga.